Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, hermanos. Dice así la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Oremos, hermanos. Padre, pongo todo en tus manos, Señor. Tú nos has estado hablando domingo tras domingo, Señor. Te pido que esta vez no sea la excepción. Háblanos, por favor, Señor. Queremos escuchar tu voz y queremos ponerla por obra. Queremos obedecerte a todo lo que tú nos hablas en tu palabra, Señor. Ministranos tú, por favor, Señor. Que así sea, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el título del tema, hermanos, del día de hoy es El gran llamado del Espíritu Santo. El gran llamado del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo vuelvo a repetir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el gran llamado del Espíritu Santo. Y este pasaje, hermanos, está haciendo alusión al Antiguo Testamento, al Salmo 95. Y quiero que veamos qué es lo que dice el Salmo 95, porque de eso trata Hebreos 3, 7 al 11. Si volteas conmigo al libro de los Salmos, capítulo 95, vamos a leer del 1 al 11. Salmos 95, versículos del 1 al 11. Salmos 95, versículos del 1 al 11, dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. De esto está hablando Hebreos 3, del 7 al 11. Este salmo, hermanos, este salmo evidentemente se divide en dos temas, en dos partes. La primera parte
desde el versículo 1 hasta el versículo 7, está hablando de la dicha de ser pueblo de Dios, de la bienaventuranza de ser pueblo de Dios, de poder alabarlo, glorificarlo, conocerlo, de poder tenerlo a Él, de poder exaltarlo, bendecirlo, de poder experimentar su presencia, su protección, su ayuda, su gracia. Habla de las bendiciones de ser hijo de Dios. En otras palabras, habla de las bendiciones de ser pueblo de Dios, de las grandes bendiciones de ser hijo de Dios. Pero a partir del verso 8, cambia de tonalidad y de venir hablando del gozo, de la alegría, del regocijo, de la felicidad, de la dicha, de la bienaventuranza, de conocer a Dios, de tener a Dios, de poder humillarnos ante Él. A partir del verso 8 hace una tremenda advertencia y dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Impresionante cómo da un vuelco de venir hablando de los privilegios, de la dicha, de la bienaventuranza, a pasar a la advertencia, a la amonestación, a un llamado solemne. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En otras palabras, Dios no quiere que solo te enfoques o te enfrasques o solo pienses en la gran bendición de ser pueblo de Dios, en el gran privilegio, en la gran dicha de ser hijo de Dios, por todo lo que tienes derecho, por todo lo que vives, experimentas, porque tienes a Dios de tu lado, sino que Dios también quiere y te llama a que te ocupes, a que pienses, a que te enfoques en tus deberes, en tus responsabilidades, en tus obligaciones como pueblo de Dios, como hijo de Dios. ¿Y cuáles son tus deberes? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son tus responsabilidades como pueblo de Dios, como hijo de Dios? Que escuches la voz de Dios. ¿Qué significa escuchar la voz de Dios? Que seas sensible, que seas humilde ante la voz de Dios, que pongas atención a cada mandamiento, a cada ordenanza, a cada instrucción, a cada consejo, y que lo pongas por obra. Dios quiere que lo obedezcas. Dios quiere que vivas la palabra, hagas la palabra, obedezcas la palabra, pongas en práctica la palabra. Qué precioso es ser pueblo de Dios. Qué precioso, qué glorioso es ser hijo de Dios. Es una verdadera bienaventuranza, es una verdadera dicha, es una verdadera felicidad. Pero ser pueblo de Dios, ser hijo de Dios, conlleva grandes responsabilidades, grandes obligaciones, grandes deberes. Y con Dios no hay pretextos que valgan. Con Dios no hay excusa que valga. Con Dios no hay justificación que valga. Tú no te podrás nunca presentar delante de Dios y decirle: tú sabes que esto no lo he estado obedeciendo, que este mandamiento, que esta ordenanza, que esta ley no la he puesto por obra por esto y por esto. Ante Dios no hay pero que valga. No hay justificación, no hay pretexto, no hay excusa. Por eso es que el gran llamado de Dios es a oír la voz del Espíritu, a estar atentos a la voz del Espíritu. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El pueblo de Israel endureció su corazón a la voz del Espíritu. El pueblo de Israel endureció su corazón a la voz de Dios. De una manera deliberada decidieron no hacer caso, no obedecer.
¿Y qué pasó? Dice el verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Desoír la voz de Dios, no ser sensibles a su voz, es tentar a Dios, es probar a Dios. Ellos tentaron y probaron a Dios en el desierto, en la escasez, en la necesidad, tentaron y probaron a Dios. Hermanos y hermanas, los desiertos que puedas atravesar tú en este mundo, angustias, aflicciones, problemas, enfermedades, tribulaciones, luchas, no son para que tú tientes a Dios, no son para que tú pruebes a Dios. Al contrario, muchas veces Dios va a permitir situaciones sobre tu vida, desiertos sobre tu vida, para Él probarte a ti. Tú no puedes probar a Dios. Él es el que prueba. Él es el que prueba la mente y el corazón. Él es el que te va a probar como probó a Abraham. A ver si de verdad lo amas o no lo amas, si estás dispuesto a obedecerlo o no, para sacar a la luz lo que hay en tu corazón, para sacar a la luz tus verdaderas intenciones, para sacar a la luz tu verdadero estado espiritual, para sacar a la luz tus pecados. Pero el pueblo no quiso que Dios lo probara. Al contrario, ellos se sintieron con autoridad. Era tanta su soberbia, su rebeldía, que ellos probaron a Dios, tentaron a Dios. Cuando tú en medio del desierto, de los problemas, de las angustias, de las aflicciones, de las luchas, de los ataques, de la escasez, de la necesidad, te amargas, le reclamas a Dios cosas, tomas esas circunstancias como pretexto para dejar de buscar a Dios, para ya no ir a la iglesia, para descuidarte espiritualmente, para resentirte contra Dios, para amargarte. Tú estás probando a Dios, tú estás tentando a Dios. Cuando tú dejas de cumplir como hijo de Dios, como pueblo de Dios, con las ordenanzas que Él te ha establecido, que Él te ha dado, tú estás tentando a Dios, probando a Dios. Dios los hizo pasar por un desierto para probarlos, pero ellos no quisieron ser probados por Dios. ¿Y qué pasó? Cuando ellos tentaron a Dios, probaron a Dios, dice el verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. El no oír la voz de Dios, hermanos, hace que Dios se disguste contigo. Cuánto engaño hay en el pueblo de Dios. Cuántas tinieblas hay en el pueblo de Dios. Cuántos cristianos, cuántas cristianas, cuántos hermanos y hermanas están profundamente engañados. Creen que Dios está contento con ellos, feliz con ellos, alegre con ellos, cuando en realidad Dios está disgustado, Dios está molesto. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te está hablando, porque Dios te ha estado hablando, y tú no has hecho caso a la voz de Dios. Tú no has puesto atención a su voz. Tú has endurecido tu corazón contra Él. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Se te hace poco que Dios haya estado disgustado con la nación 40 años? ¿Cuántos años llevará Dios disgustado contigo porque estás haciendo lo malo delante de Él? ¿Cuántos años llevará Dios disgustado contigo? ¿Está disgustado Dios? ¿Está molesto contigo? Porque decidiste no hacerle caso, no obedecerle. Antepusiste tus intereses, antepusiste tu egoísmo, antepusiste tus placeres, tus pasiones, tus deseos, antepusiste tu carne que obedecer a Dios. Y Dios está disgustado. Hermano, hermana, ¿estás escuchando la voz de Dios? Hermano, hermana, ¿estás obedeciendo a la voz de Dios? El gran llamado del Espíritu
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué llamado te está haciendo el Espíritu? El Espíritu Santo te está diciendo, escucha a Dios, escucha su palabra. Ese pueblo terminó siendo desechado, dice, por tanto juré en mi furor, en su ira, en su disgusto, en su molestia, que no entrarían en mi reposo. No entraron a la tierra prometida, porque no quisieron oír la voz de Dios. No entraron a la tierra prometida, no vieron la promesa de Dios hecha realidad, porque no quisieron oír la voz de Dios. En otras palabras, decidieron ser incrédulos, decidieron creer a medias, decidieron resistir a los tratos del Espíritu, a la voz del Espíritu. Decidieron dudar que era Dios hablándoles y se perdieron. No entraron a la tierra prometida. Volvemos a Hebreos 3. Volvemos a Hebreos 3:7. Volvemos a Hebreos 3:7. Dice así, Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo vuelvo a repetir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué palabra está diciendo aquí? Como dice el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo. Si tomamos en cuenta, hermanos, que está hablando del Salmo 95:8, es impresionante lo que dice, porque no está diciendo como dice el Salmo, tampoco está diciendo como dice el salmista, tampoco está diciendo como dijo David, sino está diciendo como dice el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso? Para que nadie minimice estas palabras, para que nadie minimice la advertencia, para que nadie se atreva a ignorar, a descuidar la advertencia que Dios está dando en este texto. El mismo autor del libro de los Hebreos, inspirado por el Espíritu, dijo que el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremendo, hermanos. Impresionante lo que Dios está marcando aquí, hermanos. Impresionante. Si el que violaba las instrucciones de Moisés, los mandamientos que Moisés daba, no tenía remedio, venía juicio, venía castigo, Cristo es mayor que Moisés, dice. Por lo tanto, la preocupación del Espíritu, la angustia, digámoslo así, la gran preocupación del Espíritu es que atiendas a la voz de Dios, que respondas a su llamado, que no te atrevas a desoírlo, a endurecerte, sino que decidas hacer caso, porque es Él el quien te está hablando. Ve el gran llamado que te está haciendo el Espíritu Santo. Por tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál fue el gran error del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el gran error del pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés hasta la venida de Cristo? Que en muchas ocasiones desobedecieron instrucciones claves de parte de Dios. En muchas ocasiones desobedecieron, desoyeron mandamientos de suma importancia. Despreciaron mensajes directos del cielo. Mensajes dados directamente por Dios. ¿Sabes por qué? Porque creyeron que era el hombre el que les estaba hablando.
creyeron que era el hombre. Creyeron que era ideas del hombre, caprichos del hombre, pensamientos del hombre, y no lo tomaron como de parte de Dios, y se perdieron. Esa ha sido la estrategia del diablo a través de toda la historia de la humanidad. Traer pensamientos a la mente del hombre de que no es Dios quien habla a través de su palabra, que no es tan grave desobedecer la palabra de Dios, que la Biblia la escribieron los hombres, que la Biblia son ideas de hombres. En otras ocasiones, cuando es Dios hablándote desde el púlpito a través de un hombre, pero inmediatamente muchas veces el diablo viene y te dice, son sus ideas, son sus pensamientos, no le hagas caso. Otras veces el diablo busca desacreditar al hombre, al predicador, al mensajero. Muchas veces el diablo busca que te predispongas contra el predicador, contra el ministro, contra el pastor, que creas que te tiene mala voluntad, que creas que no le caes bien, muchas cosas, porque una vez que te predispones contra el predicador, contra el ministro, contra el pastor, ya no recibes el mensaje, ya no recibes la palabra, tu corazón se cierra y ya no estás sensible a la voz de Dios. Ese fue el gran error del pueblo de Israel. Cuando Cristo vino era Dios mismo hablándoles, pero creyeron que era solo un maestro, era el carpintero, que era un hombre común y corriente. No creyeron que era Dios. Por eso las consecuencias fueron terribles, fatales. Las consecuencias fueron espantosas porque no escucharon la voz de Dios, porque se confundieron voluntariamente, pensaron que era el hombre. Por eso el gran llamado del Espíritu es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué significa esto? No significa que tal vez Dios te vaya a hablar hoy, que tal vez el Espíritu Santo probablemente, tal vez te hable hoy. No significa eso. Lo que significa es que Dios te está hablando hoy, que su voz no se ha apagado, que no te ha dejado de hablar. Significa que Dios te está hablando hoy. Dios te está hablando a todas horas, en todo momento, a cada instante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a través de diferentes formas, a través de diferentes maneras, a través de diferentes medios, en cada circunstancia, en cada situación, en cada problema, en cada adversidad, en cada lucha, en cada enfermedad. Cuando estás siendo atacado, ahí Dios te está hablando. En todo momento Dios está haciendo oír su voz a tu vida. Cuando estás siendo tentado y a punto de pecar, ahí te habla Dios advirtiéndote y diciéndote: no peques, no hagas lo malo. Si oyereis hoy su voz. Desde que amaneció este día y todo lo que va del día hasta este momento, Dios no ha dejado de hablarte. Dios te está hablando. Si oyereis hoy su voz, quiere decir ojalá decidas oír su voz. Ojalá y te sensibilices, ojalá y te quebrantes, ojalá y decidas hacerle caso. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El gran llamado del Espíritu es: escucha la voz de Dios, hazle caso, obedécelo, toma en cuenta su palabra, toma en cuenta lo que te está diciendo, toma en cuenta sus mandamientos. Es su voz, es Él hablándote, no es el hombre, es Él diciéndote cómo debes vivir, lo que tienes que hacer. Si oyereis hoy su voz, quiere decir, créele a Dios, créele a lo que te está diciendo, no seas incrédulo. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El gran llamado del Espíritu, su gran preocupación es que no te endurezcas,
¿Qué es endurecerse? ¿Cómo se endurece una persona? ¿Qué es endurecer el corazón? Oponer resistencia al mensaje de Dios. Es repeler la palabra, rechazar la palabra, contradecir la palabra, pensar que es el hombre quien te está hablando, no aceptar la palabra, no estar de acuerdo con los mandamientos, con las ordenanzas, con los estatutos que Dios ha dado. No oír la voz de Dios, no obedecer, no hacer caso. Eso es endurecerse. Hermanos y hermanas, en la medida en que Dios te habla y tú haces caso omiso, en la medida en que Dios te habla y tú rechazas su palabra, tú sigues viviendo igual, como si Dios nunca te hubiera hablado, como si Dios no te estuviera hablando. Dios hablándote y tú haciéndote de oídos sordos. Dios diciéndote, ponme atención, mira esto, no quiero que hagas esto, no quiero que sigas viviendo igual. Y tú lo ignoras, no le haces caso, porque no te gusta. Cada vez que Dios te habla, ya sea a través de una predicación, a través de un canto, a través de una alabanza, a través de la reunión, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, y tú haces caso omiso, tu corazón se va endureciendo. Y cada que lo rechazas se endurece más. Cada que lo ignoras se endurece más. Cada vez que decides que no te quieres arrepentir, cada vez que no quieres obedecerlo, en esa medida tu corazón se va endureciendo, hasta que llega el punto en que ya no hay nada que hacer por ti. Ya no se puede hacer nada. Tu corazón se endureció tanto. Oh, cuántas personas dicen que la palabra de Dios les entra por un oído y les sale por otro. Qué grave es eso. Qué grave es eso, que muchos llevan años resistiendo al Espíritu, llevan años oponiéndose a la voz del Espíritu, rechazando la voz del Espíritu. No quieren doblegarse, humillarse, quebrantarse ante Dios, no quieren. El día que te quieras arrepentir te vas a dar cuenta que tu corazón está tan endurecido, tú te endureciste tanto, que ya no va a haber nada que hacer por ti. Nada se podrá hacer por ti. El endurecimiento es voluntario. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el endurecimiento es voluntario. Es voluntario. Y así como el endurecimiento es voluntario, la sensibilidad de corazón es voluntaria también. Cada vez que Dios te habla y tú le haces caso, lo escuchas, tu corazón se va sensibilizando más a lo espiritual, vas creciendo espiritualmente, maduras espiritualmente. Cada vez que decides obedecer su palabra, tu corazón se sensibiliza, se va sensibilizando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiere decir, es tu responsabilidad oír la voz de Dios. Es tu responsabilidad no endurecerte. Es tu responsabilidad ser sensible. Es tu responsabilidad creerle a Dios, creer a su palabra, a sus mandamientos, a sus consejos, a sus instrucciones, a sus ordenanzas, a sus promesas. Es tu responsabilidad creerle, creer que es Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El gran llamado del Espíritu. Te está hablando Dios. Te dice el Espíritu Santo, no te endurezcas, no te endurezcas, no te endurezcas. ¿Es tan serio esto? ¿Es tan importante esto? Que aquí en Hebreos, en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, en 3 ocasiones lo repite. Repite lo mismo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice en 3 ocasiones. La primera está aquí en Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La segunda está en el verso 15, Hebreos 3:15. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y la tercera, capítulo 4, verso 7. Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué gran preocupación tiene el Espíritu Santo, que escuches la voz de Dios, que no te endurezcas, que te lo repite 3 veces. En un capítulo y medio, 3 veces te dice, no te endurezcas a la voz de Dios. No te endurezcas. El Espíritu Santo sabe que cuando Dios te da una instrucción y tú lo ignoras, lo minimizas, no haces caso, has emprendido el camino al endurecimiento. Hermano, hermana, ¿cómo estás respondiendo a la voz de Dios? ¿Cuál es tu actitud ante la voz de Dios? Hermano, hermana, ¿no es un privilegio que Dios te hable? ¿No es una dicha, no es una bienaventuranza que Dios te hable a través de la lectura personal, a través de un canto, a través de la predicación, a través de un ministro, que Dios te diga lo que tienes que corregir, lo que está mal en tu vida? No cometas el error de Israel. Le salió muy caro el haber desoído la voz de Dios, el haber rechazado la voz de Dios, porque creyeron que era el hombre, pensaron que era el hombre. Se perdieron para siempre porque se prejuiciaron, se predispusieron contra Moisés y por lo tanto dejaron de atender a la palabra. Hermano, hermana, el gran llamado del Espíritu, escucha la voz del Espíritu, atiende a la voz del Espíritu, que te dice, ¿te está hablando Dios? No te endurezcas, no te endurezcas. Imagínate, 3 veces te dice, no te endurezcas, no te endurezcas, no te endurezcas. Teme a Dios, teme a Dios. Si muchos de ustedes claramente sabes que ya hace años que Dios te ha hablado, pero no quieres hacer caso, toma la decisión de escuchar la voz de Dios, de decirle, Señor, yo sí te voy a oír. Decido hoy escucharte, obedecerte. Decido hoy poner atención. Decido hoy poner por obra tu palabra. Quiero ser obediente, sumiso, sujeto a ti. Quiero creerte, Señor. Creerte. Ya no quiero ser incrédulo. Dice el verso 8 en adelante, del 8 al 11, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios quiere que pensemos, que tomemos en cuenta lo que ellos hicieron, el pecado que cometieron al provocar a Dios, ignorando su voz, no atendiendo a la voz de Dios, pensando que era el hombre. ¿Y cómo lo provocaron? ¿Y cómo lo tentaron? ¿Cómo lo probaron? Cuando una persona decide no oír la voz de Dios, decide endurecerse voluntariamente, se ciega a las grandes maravillas de Dios, a las grandes obras de Dios. El pueblo de Israel, al desoír la voz de Dios, al ignorar la voz de Dios, al minimizar la voz de Dios, se cegaron a las grandes obras de Dios. Dios estuvo haciendo grandes obras con ellos durante 40 años. De nada les sirvió. De nada les sirvió. Las grandes obras de Dios no causaron ningún efecto en ellos, precisamente porque habían decidido endurecerse, porque ya su corazón estaba como una roca, muy duro. ¿No es triste eso, hermanos? ¿No es terrible eso? ¿No es eso acaso como un juicio que Dios derrama sobre una persona cuando ha decidido desoír la voz de Dios, ignorar la voz de Dios?
ya no puede ver las maravillas de Dios. El hombre que se sensibiliza a la voz de Dios puede ver las maravillas de Dios. Las obras de Dios lo quebrantan. Las obras de Dios lo hacen vivir sujeto, humillado a Dios, obediente a Dios. El hombre que ha decidido creerle a Dios, las maravillas de Dios lo llevan a amarlo más, a admirarlo, a adorarlo, a exaltarlo, a bendecirlo, a vivir una vida rendida a Él, consagrada a Él, comprometida a Él, porque sus obras lo impactan, porque sus obras lo dejan anonadado, impresionado, porque todos los días puede ver las obras de Dios sobre su vida, sobre su familia, y eso lo hace a vivir para Dios, comprometido, obediente a Dios. Lo hace vivir en plena obediencia a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a sus estatutos, porque está viendo las maravillas de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Acaso no están las maravillas de Dios, las obras de Dios a la vista de todos? Pero sin embargo, en unos causa profundo agradecimiento, compromiso, obediencia, consagración, y en otros les da igual, en otros les da igual. Tú eres de los que las obras de Dios no los conmueve, no les impacta, no los lleva a vivir para Él. ¿Cuál es tu actitud ante las obras de Dios, ante la fidelidad de Dios, ante lo que Él hace contigo todos los días? ¿Cuál es tu actitud? Qué triste es que Dios lance un veredicto contra ti y diga que por no haber creído, por no haber querido escuchar la voz de Dios, no vas a entrar al cielo. Dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quieres tú escuchar esas palabras de Cristo? ¿Quieres que esas palabras se pronuncien sobre ti? Que al haber sido rebelde, terco, que por no haber querido obedecer, termines siendo desechado por la eternidad. Hermano, Dios te está hablando. Hermano, hermana, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios tiene mucho interés sobre tu vida, quiere que te vaya bien, te quiere bendecir, quiere que entres al cielo, a la gloria. Dios tiene buenos planes contigo, por eso te está hablando. Él tiene la respuesta a tus problemas, a tus angustias, a tus aflicciones. Él quiere darte paz, tranquilidad, seguridad. Quiere llenarte de su presencia, de su gracia, de su ayuda. ¿Por qué no decides escuchar su voz y obedecerla? ¿Por qué no decides poner atención a lo que te está marcando, a lo que te está diciendo? ¿Por qué no decides poner atención a su palabra? ¿Por qué no decides oír su voz para hacerle caso, para vivir conforme a ello? ¿Por qué no decides eso? Toma esa decisión, hermano. Dios te tiene buena voluntad. ¿Para qué otra cosa te hablaría? No para decirte, este es el camino. No para decirte, de esta manera tu vida va a estar mejor, tu matrimonio va a estar mejor, tu familia va a estar mejor. ¿Acaso no es para eso? Por supuesto que así es. Pero ¿qué vas a hacer tú? Vas a oír su voz, vas a obedecerle. Crea su palabra, crea su palabra, crea sus mandamientos. Dios te está buscando, Dios te está hablando. Crea sus consejos, crea sus promesas, crea sus mandamientos, que todo te lo ha dado por amor, porque te ama. Sus consejos son porque te ama. Todo es porque te ama. Quiere que te vaya bien y sobre todo desea profundamente que entres a la gloria eterna, que entres al cielo. Pero de ti depende, de nadie más. Es tu responsabilidad escuchar la voz de Dios. Es tu responsabilidad no ignorarlo. Es tu responsabilidad no endurecerte. Es tu responsabilidad ser sensible. Qué privilegio es que Dios te esté hablando. ¿Por qué no lo valoras? Qué dicha, qué bienaventuranza es que Dios te esté hablando. Ya no te endurezcas, ya no sigas igual. Pon atención a lo que te está marcando. Haz caso, sé humilde, sé sensible y te va a ir bien. Su presencia va a estar contigo
Su espíritu va a estar sobre ti. Su bendición va a estar sobre ti. Sensibilízate. Decide obedecer a su voz, a su palabra. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por todo, Señor. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Padre. Y gracias por la dicha de poder escuchar tu voz, de tener tu palabra. Gracias por esa bienaventuranza. Gracias, Señor, porque somos privilegiados al tener tu palabra, al hablarnos tú a través de tu palabra, al hablarnos tú, Señor, a través de la oración, a través de un canto, a través de la predicación, a través del ministro. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.